Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, me corresponde fijar la posición de mi grupo con respecto a esta proposición no de ley del Partido Socialista. Decía el profesor José Luis Pardo que cuando hacemos una defensa de la filosofía corremos el riesgo de ponernos estúpidos o estupendos. Lo decía en un artículo publicado en El País titulado «Hay que defender las humanidades», en el que se oponía a la supresión de la Facultad de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y que yo les recomiendo encarecidamente leer. Lo que señalaba el profesor era que en las defensas que uno hace de la filosofía a menudo se viene a decir que la filosofía es la mejor, lanzar valores que harán mejores personas a los alumnos, como si no hubiera grandes filósofos que han sido terribles personas. En su opinión, si nos quedamos solo con esto, corremos el riesgo de ponernos estupendos. Por otro lado, también se tiende a defender la filosofía apremiados por la necesidad de demostrar su utilidad, señalando las habilidades y destrezas que sorprendentemente se pueden adquirir con esta extraña disciplina y que resultarían fundamentales para este mundo lleno de conflictos difíciles de resolver. Esto último sería, en su opinión, una forma de ponernos estúpidos, pues el marco de la justificación de la utilidad se cae en una trampa de la que la filosofía lleva siendo víctima durante demasiado tiempo, arrinconada injustamente teniendo que justificarse con lo que no es necesario. No es que estas argumentaciones resulten del todo falsas o que carezcan de valor alguno, pero conviene no deslizarse por la pendiente hasta perder de vista lo que en mi opinión resulta fundamental. Lo que yo quiero defender aquí, sin embargo, es que si renunciamos a que la filosofía tenga el lugar que le corresponde en nuestro currículo, estamos echando por la borda algo muchísimo más grave. Lo que se pone en juego cuando eliminamos la filosofía no es ni más ni menos que la raíz más genuina de la cultura occidental de los últimos milenios, el mayor esfuerzo que ha hecho la humanidad por sistematizar y comprender cosas muy raras. Cosas que, de hecho, ni siquiera está claro que sean cosas como la justicia, la verdad o la belleza. Ha sido la historia del pensamiento, de cómo hemos pensado estos asuntos y cómo nos hemos pensado a nosotros mismos lo que ha levantado, sin ir más lejos, esta propia Asamblea de Madrid, la que ha levantado las instituciones, lo que ha levantado el Estado de Derecho. En las primeras líneas del título primero de la Constitución española se dice algo que explica muy bien por qué la historia de la filosofía debe ser tratada con la mayor de las admiraciones y respetos. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, como todos ustedes saben, es herencia de aquellas revoluciones, la americana y la francesa, que fueron, en cierta forma, como dijo en su momento Hegel, obras de la filosofía. No vamos a discutir ahora si Hegel exageraba, porque supondría ponernos a hablar de la fenomenología del espíritu, y creo que no es el momento, pero sí hay que decir que si nuestro currículo de bachillerato desprecia esta brújula de nuestro ordenamiento político, no podemos extrañarnos después de que los alumnos desprecien también el ordenamiento político constitucional mismo. Ahora bien, lo importante es que la filosofía no se trata de un asunto trivial al que se dedican unos cuantos académicos ociosos. La filosofía no es un conjunto de recetas de autoayuda ni una tertulia asistida por entrenadores vitales. La filosofía no es eso. Platón, Aristóteles, Kant o Hegel no son un sustituto del Prozac. La filosofía ha sido los cimientos sobre los que se han levantado y se ha comprendido nuestro edificio político, cultural y científico desde tiempos inmemoriales. Permitir que una generación salga al mundo sin tener prácticamente noticia de los grandes exponentes de nuestro pensamiento, que nuestros estudiantes terminen el bachillerato sin ni siquiera tener acceso a que esta grandeza ha tenido lugar, sin miedo a exagerar, es un auténtico desastre cultural y civilizatorio. Me he referido anteriormente a por qué no hay ciudadanía sin filosofía, pero no querría que se me entendiera mal. Es que tampoco hay ciencia sin filosofía. ¿Pueden nuestros estudiantes de matemáticas aprender a usar las coordenadas cartesianas sin que nadie les cuente que los ejes X e Y tienen algo que ver con lo que algún día pensó un tal Descartes, que además de ser un gran matemático era genuinamente un filósofo, que alumbró nada más y nada menos que el pensamiento moderno, el cual resulta que tiene mucho que ver con esa concepción de la realidad por la cual ésta puede ser aprendida matemáticamente? ¿Puede estudiarse el cálculo infinitesimal desconociendo absolutamente la obra filosófica de Leibniz? ¿Tiene algo que ver con el nacimiento de la sociología, la filosofía de Weber? ¿Pueden los estudiantes de ciencias estudiar física sin conocer que fue un señor llamado Aristóteles el que inauguró la ciencia que estudia el movimiento? No es una cuestión de apéndices biográficos ni de anécdotas de los autores. Es que los sistemas científicos están tan unidos íntimamente a la historia de la filosofía que sencillamente las ciencias se entienden peor si se las aparta de su verdadero lugar.
La historia de la ciencia se entiende mal si no se comprende que su evolución tiene que ver con la historia de conceptos como número, casualidad, cambio, materia o forma, que se han pensado durante siglos precisamente desde la filosofía. Es quizás por todo esto por lo que la UNESCO declaró que la filosofía es un derecho de la ciudadanía, un derecho a conocer y conservar todo este legado, un derecho que en nuestro país está amenazado de muerte. Vamos a permitir que caiga en el olvido, que se pierda el hilo de la filosofía para una nueva, larga Edad Media. Vamos a dejarnos arrastrar por un mundo en el que cada vez tienen menos peso los contenidos y en el que lo que cuenta son las destrezas flexibles, el aprendizaje líquido, para una aplicación inmediata e inconsciente por completo. ¿O vamos, por el contrario, a colocar a la Comunidad de Madrid en la vanguardia, declarando a la Comunidad de Madrid amiga de la filosofía? ¿Vamos a seguir las recomendaciones de la UNESCO o le vamos a dar un portazo? Esto no puede quedarse en palabras y alabanzas, que esta Cámara está muy dada a resistir y a resistirlas sin que tengan absolutamente ningún efecto sobre la realidad. Estas alabanzas deberían traducirse en hechos. La voluntad de esta Cámara se ha manifestado ya en una resolución y espero que lo haga hoy también de forma favorable a la filosofía. Y los madrileños quieren darle el lugar que le corresponde a la filosofía, ni más ni menos, tanto en la enseñanza secundaria obligatoria como en el bachillerato. El Gobierno tiene competencias para llevarlo a cabo y no puede permanecer sordo. La filosofía en la ESO, la ética, no puede ser en ningún caso una alternativa a la religión. Tal y como decía José Luis Villacañas, los profesores de filosofía no son los sacerdotes laicos que compiten en saberes con los clérigos respectivos. Igualmente, la historia de la filosofía debe tener el papel que le corresponde en el bachillerato, tal y como ocurre en otras autonomías. Por lo tanto, escuchen a la Cámara, esto se lo digo al Gobierno, cumplan con el mandato de los madrileños y dejen de escurrir el bulto. Hoy hablo, además de como diputado de Podemos, también como alguien que está muy orgulloso de haber estudiado filosofía y por eso sé que hoy cuento además con la complicidad de otras muchas personas que están aquí, para empezar con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Gabilondo, de, por supuesto, Cecilia, de Clara, de Isa, de Hugo y de tantos otros que seguramente me dejo y que traemos en nuestro haber este bagaje que nos ha aportado tanto a lo largo de nuestra vida y que probablemente ninguno de nosotros jamás nos arrepentiremos de haber escogido una carrera tan grande, tan noble y tan importante como es la filosofía. Por eso mi grupo va a votar a favor de esta proposición y lo va a hacer con un firme compromiso con la filosofía, porque sabemos cuál es la verdadera disyuntiva que tenemos delante: filosofía o barbarie.